Todos seguimos compartiendo en esta mañana. Qué lindo es cantar, qué lindo es alabar al Señor. Leía el otro día cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y allí estaban con sus instrumentos colgados en los sauces, dice, al costado del río, ¿no? Siempre hay sauces. Y le decía a la gente: cantad para que disfrutemos. La música y judía, israelí, es muy linda, muy alegre. Ellos tienen en su forma de alabar al Señor unas canciones muy lindas, con júbilo, con alegría, y esto es realmente maravilloso. Ya cantad para que bailemos. ¿Cómo vamos a cantar? Haciendo entender que los instrumentos habían sido consagrados para alabar al Señor, y allí lo que ellos hacían era justamente con ese propósito. ¿Cómo cantaremos aquí? Pero damos gracias a Dios por la libertad que tenemos y hoy podemos alabar al Señor con júbilo, y pronto, muy pronto, porque los acontecimientos son demasiado claros y evidentes, estaremos en su presencia disfrutando de esto tan lindo que será eternamente y para siempre. Amén. Esto es por un tiempo. Quiero saludar a Darío Sash, que nos está viendo y compartiendo, y también nuestro hermano Luis Antinao. Tengo entendido que está allí en Puerto Madryn con su familia. Dios los bendiga ricamente. Un muchacho maravilloso que el instrumento que uno le da toca y canta y alaba al Señor, a cargo allí de la obra del Señor en Facundo. Dios bendiga su vida, la de Rosy. Ha atravesado un momento difícil Luis de salud, pero se está recuperando y damos gracias a Dios. También nuestro hermano Jorge Borges nos saluda desde su lugar compartiendo. Marta Soto, Dios te bendiga en este día, y también Mirta, Dios te bendiga. Se siguen sumando hermanos compartiendo con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 24 y quiero referirme luego a Marcos 13 y a Lucas 21. Hay situaciones, hay palabras donde justamente milagros, acontecimientos, enseñanza, que no se repiten muchas veces. Un evangelio u otro lo declara, pero qué interesante es poder ver aquí esto. Lo señalan todos los evangelios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor derrame de su gracia para que podamos disfrutar de su presencia, que hoy podamos nosotros gozarnos y alegrarnos en el Señor, para que en esa hora podamos estar conscientes de esta hermosa realidad para gozarnos en el Señor por todo lo que Él ha hecho y Él hace cada día de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga ricamente en el nombre precioso de Jesús. Allí el Señor se refiere en aquellos momentos de una manera muy clara y contundente, diciendo, cuando ellos le mostraban el gran templo de Jerusalén, era su gloria, era su máxima expresión, ¿no? Habían edificado para el Señor ese templo, y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra. Y ¿saben qué? Realmente cuando Tito en el año 70 determinó tomar allí Jerusalén, hizo exactamente esto. Trajo cumplimiento de esa palabra y no dejó piedra sobre piedra. Y como una ironía, dejó lo que se conoce de aquel muro de los lamentos, que hoy los judíos dejan peticiones, papelitos, ustedes han visto seguramente, se hacen grandes reuniones allí, donde ellos piden al Señor la restauración de aquello que un día el Señor le había prometido. Cuando el Señor habla, se cumple, y no pasó un día, pasaron muchos años para que sean destruidos 70, y luego fueron dispersados por el mundo, y el Señor dijo que los haría volver. Y es interesante que en aquel momento realmente el Señor había hablado que ellos volverían a su tierra, volverían ellos a su lugar. Y hace no muchos años, una generación
estamos ahí, en el margen del cumplimiento, milagrosamente han vuelto ellos otra vez a su tierra, y fue restaurado parcialmente, porque allí va a ser restaurado totalmente, y según las noticias que tenemos, aquello que justamente está mostrando con claridad y evidencia de que se levantará el templo, y allí sucederán aquellas cosas que van a marcar un tiempo determinado, porque el anticristo va a entrar a ese templo. Es increíble, ese pueblo que conoce, ese pueblo que sabe, ese pueblo que debería entender los tiempos, porque Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios. Ellos no desconocían. Todo el cumplimiento fue dado perfectamente en su justo tiempo, lugar y espacio. Allí ellos estaban en esa evidencia, no desconocían, porque querían prenderle en alguna palabra para acusarle. Y no solo ellos, sino que mandaban a los magistrados, a los políticos de ese tiempo. Querían sacarse al Señor, podríamos decir un término nuestro, de encima. Querían eliminarlo de su vida, porque estaba trastornando lo que ellos habían logrado con gran habilidad, una relación de alguna manera buena, político-religiosa. Entonces querían sacarlo a Jesús, que estaba de una manera muy clara trayendo palabras que destruía esos conceptos religiosos. Se habían ido por las costumbres, las formas, y Jesús en un momento le dice: ustedes ponen cargas muy pesadas sobre la gente, pero ni con un dedo ustedes la mueven. Que Dios nos bendiga. La religión trae esto. La religión justamente compromete a otro, pero ¿qué de nuestra relación con Dios? ¿Qué de nuestra actitud en cuanto a esa comunión con el Señor? Quiero leer con ustedes parte de estos capítulos que le decía: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Que el Señor nos bendiga. Fíjense qué interesante es lo que el Señor dice aquí. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo allí, el Señor le dijo: mirad que nadie os engañe. Y así, mirando esta palabra, vamos a Marcos capítulo 13, y dejen allí marcado con algún folleto o doblando quizás un poquito la página. Aquí el Señor les está hablando del engaño que podrían sufrir, porque nuestra condición humana es justamente muy lamentable, porque la carne y la sangre se oponen a lo del Espíritu de Dios. Tenemos que tener constante control y buscar al Señor para fortalecernos en la fe y no dar lugar a ese relajamiento, a esa condición que entre comillas trae comodidad y placer en algo que va a perecer. Usted se ve lindo en el espejo, ¿no? Se siente bien, hace ejercicio para tener buenos músculos y para poder estar, y está bien, no es que esté mal. Dice el apóstol Pablo: el ejercicio corporal es bueno. Si bien no sirve para todo, el espiritual es el que vale y es eterno. El otro tiene su beneficio, pero aún así, ese beneficio es limitado y condicionado. Fíjense lo que el Señor dice aquí en Marcos capítulo 13, versículo 5, respondiendo el Señor a las preguntas de ellos, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y la verdad que me hubiese gustado que el escritor dejara allí lo que escribió, dejarlo a la imaginación. Pero Jesús dijo, y Él lo escribió. Por favor, miren lo que sigue. ¿Qué sigue diciendo al terminar el versículo? Y engañarán a muchos. No le está hablando a los que no conocen. No le está hablando a los que
están engañados o cegados. Está hablando a los que conocieron la gracia de Dios, a los que un día las aguas del bautismo se comprometieron a ser fieles al Señor Jesucristo y a su iglesia. Le está hablando a los que un día dijeron: Señor, si me bendices o si me bendices. Hicimos o seguimos haciendo largas listas de compromisos ante el altar. Si me sanas, si me bendices, si me das, si me provees, si sí. Y dice la palabra del Señor con claridad: Jesús, y a muchos engañarán. Y hoy en día el mensaje que es o que escuchamos tiene que ver con ese engaño, con esa frialdad y esa apatía en el compromiso de servir al Señor en lo que nosotros nos comprometimos. Porque bueno, algunos tienen una actitud que realmente es honorable. Leía el devocional de antes de ayer. Un escocés, un joven olímpico, y hoy las olimpiadas han pasado hace pocos días. Tenía todas las probabilidades para ganar el oro de los 100 metros, pero justo le tocó que en las olimpiadas se corría un domingo en la mañana a la hora de la reunión de alabanza al Señor. ¿Usted qué haría? ¿Qué se hace hoy en una maratónica? ¿Qué se hace hoy cuando se va a hacer cualquier cosa? Cuando se va a hacer cualquier cosa. Prender el fuego, por ejemplo, para el asado. Y me quedo en casa, ustedes vayan. ¿Qué se hace hoy? ¿A qué le damos prioridad? Y por supuesto a mi cumpleaños. Por supuesto. ¿Qué se hace hoy? No. Dijo él: no importa. No voy a correr esa carrera. Luego corrió los 400 metros y ganó el olímpico. Tenía capacidad, pero su prioridad era en el compromiso que seguramente aquel joven un día hizo. Porque allí está donde está en juego nuestro compromiso. ¿Qué le dijimos a Dios? ¿Cuál fue nuestro compromiso? ¿Te serviré, te seguiré, estaré, llevaré tu mensaje o no? Luego aquel joven que tenía grandes probabilidades olímpicas se fue como misionero a China y fue tomado prisionero, y allí en la prisión enseñaba la palabra y enseñaba deporte. No le contradecía el que era deportista, de ninguna manera, es bueno. A los más jóvenes, fue tomado prisionero por los japoneses y murió joven también a los años. Pero aquellos que estuvieron con él en el campo de concentración daban testimonio de su fe, de su testimonio y de su ejemplo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en el compromiso que hiciste? Le reclamamos a Dios cosas, pero ¿qué de nuestro compromiso? ¿Qué de nuestra prioridad? Jesús con claridad dijo: buscad. Depende cómo venga la circunstancia. Más o menos fíjate, si te queda bien. No. Buscad primeramente, ¿qué? ¿Lo sabemos? El reino de Dios y su justicia. Me encanta escuchar, y a veces lo he escuchado: bueno, espérenme, viene la visita, espérenme, mire, le dejo la papa para pelar, le dejo la ensalada, laven bien la lechuga, preparen el asado, hagan lo que tengan que hacer. ¿Me quieren acompañar? Bienvenidos. ¿No me quieren acompañar? Pues hagan lo que tengan que hacer. Yo voy a alabar al Señor. Esa es mi prioridad. Ese es mi compromiso. Es mi compromiso ante Dios y ante la sociedad, porque también nos miran. Que Dios nos bendiga. Qué lindo es ver hermanos y hermanas que, si bien sería lindo que estuviera la familia, pero están buscando al Señor. Qué lindo. Eso habla de un compromiso. Y saben, en el tiempo tiene su repercusión. ¿Cuál fue tu prioridad? ¿Qué es aquello que realmente ama tu alma? Que Dios nos bendiga. Para poder dar lugar a cada cosa. Es que a veces no tengo tiempo. El tiempo para todos es igual. Y lo que uno se propone hacer, lo que uno quiere hacer, realmente es cuestión de hacerlo o dar la prioridad. Vamos a Lucas. Y miramos aquí en Lucas
Algo también interesante, en el capítulo 21, versículo 7. Entonces Jesús le dijo cuando le preguntaron: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Mas no vayáis en pos de ello. Y cuando uno mira, el engaño está, la comodidad del tiempo que vivimos está, pero Dios nos bendiga. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué lugar tienen las cosas en nuestra vida? El tiempo está cerca y sabes, el Señor viene. El Señor viene. ¿Qué y cómo y de qué manera estamos viendo ese desafío eterno que tenemos en nuestra vida? Que Dios nos bendiga. Sigo mirando un poquito más. Vuelvo a Mateo 24. Y lo mismo dice Marcos y Lucas, que el Señor dijo que oiréis de guerra, rumores de guerra. No se turben, dice, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolor. Lo que estamos viendo en los acontecimientos es principio de dolor. Sencillamente, habrá un dolor mayor, el dolor que atormentará por la eternidad al que no ha buscado al Señor y no ha reconocido su gracia. Y el Señor vino justamente para esto, para librarnos de este tormento eterno, de ese dolor que continuará por la eternidad. Somos advertidos. Y también el Señor habla: este evangelio será predicado, esta verdad será revelada a todo el mundo y vendrá el fin. Nadie va a desconocer esta realidad. Y en nuestra vida, en nuestro ser, tenemos el discernimiento del bien y el mal. Algunos preguntan: ¿qué va a pasar con aquello que nunca se le ha predicado? Pues tranquilo, el Señor tiene sus formas y sus maneras. Preocupémonos nosotros cuando somos movidos a llevar este mensaje de esperanza para los que caminan en tinieblas y hacer su voluntad, como lo hizo aquel joven escocés. Porque el Señor quiere que todos escuchen, por supuesto, y hoy, en este mismo instante, en cualquier parte del mundo, pueden estar escuchando esta palabra. Por supuesto, que tengan internet. Algunos dicen, claro, si tienen, pero si no tienen. Pero Dios tiene sus maneras, sus formas. Estábamos en Carolina del Sur y allí fue maravilloso ver a un equipo de hermanos que son traductores de la Biblia. Y ellos tienen un sistema maravilloso de aviones que sirven para atender a los misioneros en todo lo que es Latinoamérica, en los montes, en las selvas, y viendo la necesidad, envían ayuda. A veces cuando no hay lugar donde aterrizar, les tiran desde los aviones. Buscan entender el lenguaje que hablan y les envían allí folletos y ayuda para que ellos puedan también escuchar y leer. Y sabes, hay noticias maravillosas, cómo Dios se ha glorificado con esta gente para que sepa de su gracia y amor. En estos días, y agradezco la colaboración de los hermanos allí de la prensa 1225 y la ofrenda que levantamos el otro día y la ofrenda que hemos podido sumar, y se le ha enviado al pastor Francisco Méndez 9,000 pesos para que hoy haga una fiestita con los niños. Y yo me sorprendo dando gloria a Dios por cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor nos provee, porque no estamos en un tiempo fácil. Uno sabe medianamente que la situación es lógica y entendible, y acá no vendemos nada ni exigimos, porque confiamos en la provisión del Señor. Pero cada vez que nos proponemos algo, el Señor nos sorprende, y ahí nos damos cuenta que aún esa parte del dinero le pertenece a Dios y a su propósito. La ofrenda anterior fue de 15,000 pesos.
Gloria a Dios, no podríamos contentos si tuviéramos esa ofrenda por los gastos propios que hay, pero está todo bajo el control de Dios. Y este hombre, Francisco Méndez Huichí, pastor Huichí, hace ya algunos años, recibió un folletito donde atrás decía: haga el curso bíblico El Camino a una Vida Feliz, porque él no sabía leer ni escribir con facilidad, él deletreaba, decidió hacer el curso para niños, ya siendo un hombre. Tardó meses en terminar su curso bíblico deletreando. Lo envió a cruzar a cada hogar allí a Buenos Aires, y por esas cosas se hacía una reunión, se celebraba en Corrientes, y le mandaron la invitación y contaba allí con lágrimas: tardé una semana de a pie, en carro, en camión, en un tren carguero para llegar a la reunión allí a Corrientes. Y allí me daba vergüenza porque no tenía una presentación como otros tenían, pero escuché y me interesó, reconocí al Señor, y el tiempo pasó, hizo el curso bíblico para adultos, y hoy Dios lo tiene allí en Formosa, donde lo recibe el gobernador, ofreciéndole cositas para que todo el pueblo huichí vote. Y él dice: no, señor gobernador, porque habla tranquilo así. Nosotros servimos a Dios, obedecemos a Dios, y la gente tiene libertad. Y allí de la casa de gobierno fue echado, y allí sigue predicando. Y saben qué interesante este hombre, que temeroso. Por eso cuando damos prioridad a Dios, Dios se glorifica. Que hizo el curso para niños, siendo un hombre, El Camino a una Vida Feliz. Hoy está sobre más de 20,000 huichí. Formosa, norte de Chaco, Salta, Jujuy, Paraguay y Bolivia. Este hombre que se dispuso en las manos de Dios y dio prioridad a Dios, Dios lo tomó y hoy está siendo de bendición. Oh, si entendiéramos esto, o si pudiéramos comprender para rendirnos y para hacer la voluntad del Señor sin ese engaño que hoy vemos, de venta y de pactos y de siembra y de tantas cosas que inventan. Y allí la gente está presa también con el mal manejo de aquello que tiene que ver con la sanidad interior, y la gente está metida. Pues si usted tiene problemas psicológicos, vaya a un psicólogo, un profesional. Si es cristiano, mejor, lo va a terminar guiando. ¿Sabe a dónde? A que busque al Señor. Si usted tiene un problema psiquiátrico porque quizás hay algo que no está funcionando químicamente, orgánicamente, pues le darán la medicación para que se calme y no siga agravándose. Y si es cristiano, mejor, porque sabe a dónde lo va a mandar ese psiquiatra: al Señor y a su palabra. ¿Quiere evitarse gastos? Pase tiempo en oración. ¿No le alcanza? En ayuno. Venga temprano a la reunión y váyase último y pida orar y busque a Dios, lea la Biblia y después me cuenta. Estamos negando la ayuda de ninguna manera, pero han gestado gente que no es especialista con aquellos temas, que el problema está en vos cuando estabas embarazado, en tu mamá y en tu abuela que vino de no sé dónde. Inventan. Yo creo en la palabra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos hechos nuevas criaturas. Que de pronto haya costumbres y formas arraigadas, tenemos que cortarla, tenemos que renunciar a ella y cambiar esas formas. Porque por la palabra pueblos enteros han cambiado y han vuelto a una actitud civilizada de respeto. Esto es así, para la gloria del Señor. Dios ha cambiado a los bárbaros, y leyendo los libros de la evangelización, a los bárbaros le enseñaban a comer, le enseñaban a usar utensilios, le enseñaban a ellos a vestirse, a cambiarse, a tener respeto por el otro y honrarse a sí mismo. Esto hace el Señor a través de su palabra. Pero bueno, algunos se han pasado de vuelta y aprovechan esa falta de conocimiento de la palabra para venir con engaño.
Y muchos han transgiversado de tal manera que han llevado a gente al suicidio, han llevado a gente a compromisos que uno dice, ¿cómo puede ser que gente inteligente, capaz, con discernimiento en la palabra, puedan caer, puedan ir detrás de este tipo de situaciones? Jesús dijo lo primero, mirad que nadie os engañe. Y hay uno que es experto en engaño, es el padre de mentira, es el engañador por excelencia. Miren ustedes, si no, tercera parte de los ángeles y los seres espirituales cayeron bajo su engaño. Y el diablo es astuto y no viene viene tranquilito. Y también dice Pablo, y los suyos vienen vestidos como siervos, como lobos vestidos de oveja, tienen apariencia. Dios nos bendiga. Vuelvo a lo que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Que Dios nos bendiga, hermanos, para estar atento a la palabra y ser claros y contundentes. Cuando usted no entiende algo, pregunte. No se deje llevar a los empujones. Aparece un profeta y le dice algo y ahí está. Porque también tiene que ver a veces con el gustito propio, ¿no? Está buscando que le digan. Están buscando cosas para que se realimente ese orgullo o esa vanidad. El Señor fue claro y nos confrontó a la verdad y la luz. Que Dios nos bendiga. Por favor, si no entiende algo, pregunte. No se quede creyendo solamente lo que escucha, porque hay tantos milagreros, y tristemente tenemos que decirlo, en muchos grupos que se identifican. Ayer me decían, fulano va a la iglesia. Sí, está fiel allí en la iglesia. ¿Qué iglesia? Porque veo que tenemos para todos los gustos, ¿no? Ahí donde dicen, pare de sufrir. Empezaron bien, pero se desbarrancaron. El dirigente de este grupo ha sido disciplinado y expulsado de la iglesia por todos los artilugios y cosas raras. Ha sido expulsado. Es un hombre apartado de lo que es el servicio, y allí está. ¿Quién le puede negar con aquellas cosas que hacen? ¡Wow! No dice nada. Cuanto tenga y cuanto hacen, por sus frutos los conoceréis. Mirad que nadie os engañe. Habrá tribulación, habrá aborrecimiento, dice el Señor. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán. Y otra vez, Señor, lo que dijiste salió de tu boca y es una verdad, y engañarán a muchos. Otra vez. ¿Se puede ser tan, permítanme, ingenuos de no revisar en la palabra? Y saben ustedes que esta situación de ingenuidad se vive en todo nivel. Tenemos derechos, obligaciones, pero como desconocemos, cualquiera nos dice cualquier cosa y allí le estamos creyendo. Mucho más serio es con respecto a esto. ¿Sabe usted que tiene derechos cuando maneja, cuando anda? Que Dios nos ayude para poder hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, porque de pronto nos venden cualquier cosa. Recuerdo en cuanto a esto, en ese tiempo que hacíamos el trámite por la radio, iba muy temprano, llegaba el avión y tenía que caminar pasando el tiempo, y me encuentra uno muy temprano allí en Buenos Aires. Se le vendo estos cinturones, estos cintos son legítimos de cuero, seguro. Por supuesto, señor. ¿Qué duda usted tiene? No, si vos lo decís, me prestás. Entonces agarro su legítimo cinto de cuero y con la uña lo frego un poco. Abuelo, sos un tramposo, sos un engañador. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Sencillamente porque una persona de campo me enseñó un día que cuando es cuero, usted la frota con la uña o con algo que se caliente un poco y usted la huele. ¿Y sabe qué tiene? El cuero. ¿Sabe qué tiene el cuero? No importa si lo pintaron de celeste, azul, blanco o amarillo. El cuero tiene olor a cuero. ¿Quién me lo enseñó? Un hombre de campo.
Y yo puedo decirle, me estás mintiendo, amigo, esto no es cuero. Esto es imitación. No sé si será chino, japonés o americano o ruso, pero me estás mintiendo. Qué lindo sería si atendiéramos más a lo que el Señor nos dice. Qué lindo sería si tomamos en cuenta lo que el Señor nos habla y dice: escudriñad la Escritura, leerla con atención. ¿Qué escuché hoy? Miro y no veo a nadie escribir. Sería lindo traer papel y lápiz. Los que están en casa también. Escribir cosas que por la palabra de Dios se dicen, consejos que puedan guiarnos. Espero que ustedes de esta palabra tan sencilla que le dije, no compren más cintos truchos, ni carteras truchas. Si es cuero, es cuero. Si no es cuero, mire qué sencillo. Simplemente fréguelo un poquito. Simplemente miremos lo que dice la perfecta ley. Escudriñad la Escritura. Qué lindo es como el Señor se expuso ante ellos. Porque por sus frutos los conoceréis. A veces estamos apurados haciendo cosas y nos dejamos llevar. Recuerdo, venía de Paraguay porque anduve a dedo por allá y en Corrientes no tenía plata y tenía sed. Una combinación bárbara. Y había unos naranjos en la costanera de Corrientes, maravilloso. Y miré para todo lado, estaban ahí las naranjas rojas, lindas, anaranjadas. ¿Y qué hice? Mirando que no me veía nadie, corté unas cuantas y para que no me vean comer ahí me bajé a la costa del río, del Paraná, que está seco lamentablemente ahora. Y mi pensamiento me llevaba: ¿qué cosa? Estos correntinos están cansados de comer naranja. ¿Qué tantas naranjas hay en el camino? ¡Wow! ¡Qué bueno! Era bueno hasta que la abrí y me la metí en la boca. Guácala, dirían los chicos. Amarga como la hiel. Si antes tenía sed, después era peor. ¿Por qué no lo comían ellos? ¿Saben por qué? Porque sabían que eran amargas. Yo no sabía y me dejé llevar por lo que vi y por lo que sentía. Que Dios nos ayude a no dejarnos llevar de pronto por la apariencia, por un par de gritos. Me decían el otro día: pastor, qué lindo que usted puede compartir. Y fue alguien de confianza, alguien que nos encontró por fe y que comparte, Patricia. Allí nos criamos prácticamente todos juntos en esas fiestas en el campo. Me decía: la verdad que te agradezco por exponer y predicar. Y cuando ustedes comparten, es una palabra de explicación, dándonos lugar a pensar, dándonos lugar a razonar. Porque por ahí he querido escuchar a algunos y a los gritos pelados te van empujando y te llevan, y si no decidís ahora estás frito. Que Dios nos ayude, hermano, en ese equilibrio sano que tenemos de dos oídos y una boca, poder escuchar y poder expresar y poder compartir lo que vivimos. ¿Quién te puede negar tu testimonio? ¿Quién puede negar lo que tú has vivido? Que lo nieguen, pero tú sabes que es verdad. Y aquella persona que te oye, aunque no le guste lo que le digas, esa palabra va a quedar. Y más cuando nosotros compartimos del Señor, esta palabra que no pasa, esta palabra que permanece, esta palabra que lleva fruto. Atentos a esto: muchos falsos profetas se levantarán, dice el Señor. Y si lo dice el Señor, no tenemos por qué dudarlo. Y la parte triste que el Señor menciona es que muchos serán engañados. Qué triste. Yo he visto a muchos en el tiempo que uno está, a muchos que han sido engañados. Y después de haber sido engañados y heridos, tienen desconfianza, ya no tienen esa libertad. Y uno observa cuando los ves que te escuchan, pero ¿vio? Como uno cuando está desconfiado, ¿no? Qué triste, qué lamentable. Y lo más triste y lamentable, que desconfían del Señor. Han sido criados, han ido a colegios religiosos, han hecho todo lo que la religión le ha dicho, pero han sido defraudados. Y vuelven otra vez a tropezar en lo mismo. Sí, pero
Yo fui a aquel colegio, sí, pero a mí me dijeron esto y me hicieron esto y no sé, déjenme tranquilo. Oramos por aquellos, oren por aquellos que han sido defraudados. Comprendámoslo. Tienen una herida tan profunda porque han sido sinceros buscando a Dios, pero han sido engañados y tienen miedo. Me viene a la mente el cacique en el Nahuelpan, cerca de Esquel. Yo no entendía por qué, luego lo entendí, por supuesto. Cuando íbamos a ellos, porque normalmente como buenos cristianos nos vamos con la Biblia más grande, ¿no?, para impresionar. Pero cuando íbamos a esos lugares, yo no llevaba la Biblia, estaba en la camioneta, algunos folletos y compartíamos, o algo como un Nuevo Testamento, si sabían leer le dejábamos. Y aquel cacique me dice: mire, joven, ese tiempo era joven, estamos hablando de 30 años atrás más o menos, dice: mire, joven, sí, dígame, tenemos nuestra creencia. Le dije: cuénteme, abuelo, cuénteme. Y me acuerdo, había unas cabezas de animales secos ahí, me senté y comenzó a contarme del Futachá, del Dios grande en el cual creen. Me contó la historia de primera mano, por qué el camaruco, por qué elegir el caballo blanco y por qué el sacrificio, y los 3 días de fiesta, de petición, de reconocimiento, de gratitud, y quedé realmente emocionado porque me hablaba justamente que ellos, en su forma de creer, que no estaba escrito sino verbal, seguían esperando al Señor. Y me dice: pero ¿sabe qué? Los que vinieron con un libro negro y con una espada y una cruz nos sometieron, nos cambiaron el nombre, nos dejaron acá, mira, en este espacio cuando todo era nuestro. Y si uno no se conmueve por eso es porque no siente más nada. Y lo seguí escuchando, y después de escucharle: cuénteme, me dijo él a mí, ¿qué me quiere decir de su Dios? ¡Wow! Y le dije: abuelo, yo no hablo de otro. Y comencé a hablarle del Futachá. No hablé de Jehová, ni de Alá, que es Dios, ni le hablé del Futachá. Y le fui llevando la palabra con lo que él me dijo a mí. Ya mandó su representante, abuelo. ¿Y sabe qué? Así como acá se lo esperaba, sacrificando el caballo blanco, y se le pedía y se acercaba a él por este medio, en otros lugares, hoy ya conocemos, ese tiempo acá no se conocía, se ocupaba un cordero, por lo manso, por lo humilde, y se lo señaló al representante del Futachá como el Cordero de Dios, como el caballo blanco para ustedes. Ese vino y dio su vida para que el Winca y el Mapuche, para que el gringo y el hombre de la tierra puedan tener comunión con Dios, puedan tener relación con Dios. Mire, él sabía el mensaje, lo conocía ancestralmente. Ya Dios había manifestado para que ellos pudieran entender. Ahora, ¿qué si yo sacaba la Biblia y le entraba a dar bibliazos? Lo que iba a lograr es que me corra, y con toda razón, porque su gente sufrió, porque unos dementes impusieron bajo condena de muerte a los que no se sometían. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje iban a recibir? Inés aquí en el Chalía tenía 12 añitos cuando vino la turba de locos religiosos y militares y los malones que venían. Y ella me decía: pastor, siendo ya una mujer de 70 años, me salvé, escuche esto, me salvé de ellos porque caí debajo de mi familia y me hice la muerta mientras la sangre de ellos me caía encima. ¿Qué mensaje van a recibir con ese concepto que tenían? Y esperé allí y esperé debajo de mi gente muerta hasta que no los escuché más. Y después corrí. No sé ni qué tiempo, ni cómo, ni cuándo. Corrí. ¿De quiénes? De esos que venían a imponerle y hablarle de un Dios. ¿De qué Dios me hablas? ¿De qué gracia me hablas?
¿De qué misericordia me hablas? Porque no se sometían ni querían creer. Amigos y hermanos queridos, tenemos la libertad de aceptar o rechazar. Las consecuencias están en nosotros. Pero Dios nos sigue amando. Y gloria a Dios que entre ellos, Inés y aquel cacique, uno pudo compartirle este mensaje de esperanza, de amor y de gracia. Y eso sigue pasando en el mundo. Dios nos ayude a predicar a Jesucristo. Porque muchos falsos y engañadores, impulsados por la carne, por el odio, por la avaricia, por la envidia, han hecho mucho daño. Pero sabes, hoy estás tú trabajando con gente que ha sido defraudada. Estás como vecino de aquel que ha tenido ese concepto ancestral. Estás allí en el taller, comprando en el almacén, dando testimonio de la gracia del Señor, de aquel amor sin igual, y demostrando que realmente es una verdad, y perseverando. Porque dice el versículo 13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que seamos consecuentes, que nos esforcemos y sometamos la carne al Espíritu y a la voluntad de Dios, que nos esforcemos para poder rendirle al Señor nuestras vidas y de esta manera dar testimonio de su gracia. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste es esto, qué triste es esto. Dios nos bendiga para poder mirar al Señor, y no importa las circunstancias que se den, mis hermanos, mis amigos, podamos buscar a Dios, darle el primer lugar al Señor, y luego las otras cosas vendrán por añadidura. Yo lo creo, el Señor es fiel y promete, lo que tú deseas te va a conceder, porque te ama, porque es un Padre amoroso, y aunque has sufrido una decepción momentánea, tranquilo, el Señor tiene algo mejor. El Señor tiene algo mejor. Te va a sorprender y vas a disfrutar de su bendición. Las circunstancias presentes nos hablan de que el Señor viene pronto. Ojo con el engaño. Sigamos predicando, sigamos llevando este mensaje. Tengamos cuidado de no enfriarnos, porque la comodidad y la tranquilidad nos lleva a relajarnos. Busquemos al Señor, esforcémonos en la gracia del Señor y confiemos que Él hará como ha prometido hacerlo. Amén. Antes de la caída de las Torres Gemelas y el atentado terrorista que hubo, las iglesias en Estados Unidos estaban prácticamente vacías. No importa si usted iba a la Gran Manzana en Nueva York, o iba a o a Elizabeth, o Patterson, o a aquel lugar. La gente estaba cómoda, bien, y uno preguntaba a veces si uno andaba por allí en lancha, el otro andaba por otro lado, el otro, estaban cómodos, bien. Un país que fue fundado en la palabra se estaba apartando, sacando la palabra y los mandamientos de delante de el parlamento, sacando de la escuela la oración y la lectura bíblica, sacando, porque antes, cuando un avión salía de Estados Unidos, allí la azafata daban la instrucción cómo usar el barbijo, el oxígeno por si acaso, el cinturón de seguridad y todo. Y antes de partir un avión se hacía una oración. Eso todo quedó atrás. Y así también la apatía de los que buscaban al Señor. Tuve la oportunidad de estar allí en las Torres Gemelas, subir, bajar, qué cosa interesante. Pero cuando vino sobre ellos el atentado, al poco tiempo viajé, hermanos, había que ir casi una hora antes a la iglesia. Si no, usted se quedaba afuera, ¿me escuchan? Abrían la puerta y afuera se quedaban para escuchar la palabra de Dios. El tiempo pasó. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Pasó lo mismo. Ya la comodidad y el relajamiento los llevó a que hoy volvieran a lo mismo. ¿Por qué seremos así? ¿Que debemos orar que Dios mande más pestes? No, que el Señor nos libre. Seamos responsables para buscar al Señor. Demos prioridad en buscar al Señor. Pero a veces
Usted me entiende, no quiero hablar sobre esto, pero usted me entiende. ¿Por qué será que somos así? Recuerdo no una, muchas veces de personas con problemas que nos han cuestionado: ¿por qué, pastor, tan pocas reuniones? Le dijo: hermano, hermana, porque ahí no importa si es hombre o mujer, tome la llave, venga a buscarla, ore todo el tiempo que quiera, no hay problema. ¿Se le solucionó el problema ahí? No preguntan más si hay reunión siquiera. Esto pasa. Mirad que nadie os engañe. Y saben, mis hermanos, y con esto quiero cerrar, ¿quién es el mayor engañador? Porque si es el diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y tiene que obedecer. Si son demonios, los pisamos en el nombre de Jesús y caminamos sobre ellos, sobre áspid y el cachorro de león. El gran problema está aquí. En esto que cuando me pellizcan duele. En esto que le prestamos tanta atención. Dijo alguien: yo pensé que en el bautismo se iba a ahogar, pero parece que sabía nadar, porque vuelve a surgir constantemente. Hice un compromiso serio, yo quería morir al viejo hombre, pero cada tanto vuelve otra vez. Pero tenemos por la palabra la enseñanza para someter y para rendir y para poner prioridades. Y en esta mañana quiero dejarte esto. Evalúa las prioridades. Tómate un tiempito ante el Señor. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y seamos consecuentes. ¿Y sabes lo que va a pasar? Nuestro buen papito te va a dar lo que deseas. Te va a dar lo que necesitas y lo que te va a hacer bien. Sencilla conclusión: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a lo que se le pida? Y yo quiero pedirle a Dios que los que están escuchando y los que estamos aquí podamos darle el primer lugar al Señor y tomemos seriamente esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿saben qué? Vendrán por añadidura. Amén. Vamos a estar en pie aquí. Vamos a estar en casa tomándonos un momento, dejando lo que estamos haciendo, si es que no estamos tranquilitos en el living o en la cocina, y vamos a orar. Y voy a pedirte que ores desde lo más profundo de tu ser. Yo quiero orar también delante de Dios para renovar mi compromiso con Él, mi deseo, mi anhelo para servirle. Que podamos entender que vivimos por gracia, que Él nos libró por su misericordia y estamos en la vida y estamos expuestos, hermanos, constantemente. Somos tan frágiles, tan quebradizos. Podemos pensar de un gran accidente, de un gran problema. El domingo pasado, creo que era, alguien vino a buscar algo aquí y salí a dárselo. Estábamos conversando con la persona allí. Cuando me doy vuelta para volver, una camioneta me frenó, clavó los frenos porque había acelerado en la esquina. Ahí, así, en frente de casa. Podía haberme quebrado, podía haberme tirado, podía haberme golpeado la cabeza, podía haber estado ya hoy en una vida mejor y otro predicando aquí de la gracia del Señor. Así somos tan frágiles. Un cable pelado de esta tan hermosa electricidad que nos enfría el agua y que nos calienta y todo lo demás puede llevarte en un instante a la eternidad. Que seamos conscientes de nuestra fragilidad. Nos caemos, nos rompemos. Que podamos ser conscientes de ese Dios que nos ama y que dijo: me voy a preparar lugar para ustedes, y cuando esté todo listo vuelvo, y aquí van a acontecer cosas, estas que hemos leído, estas van a acontecer, estén preparados. Señor, gracias. Gracias porque tú no escondiste la realidad, ni nos dijiste, Señor, otra cosa que la que tenías que decirnos, hablándonos de nuestra condición
y nos humillamos y te pedimos perdón en este mediodía, en esta mañana, en esta tarde. Para algunos allí donde estás, dile: Señor, perdóname, porque a veces en el bienestar, en la comunidad, me siento ya suficiente. Me siento, Señor, que tengo todo. Perdóname, para no ser como aquel negligente que dijo: alma, muchos bienes tienes guardado, come, bebe, regocíjate, cuando no sabes el momento. Y no sabes el momento en que vendrá la voz que diga: necio, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿para quién será? Señor, perdónanos que a veces actuamos con necedad. Danos prioridad para este tiempo, buscar tu presencia, estar atento a tu palabra, tener prioridades, no dejarnos engañar, no ir, Señor, con aquellas cosas que ofrece este mundo que pasa, sino estar atento a tu palabra fiel. Y creyendo en la palabra, le pido a Dios que te sane si estás enfermo. En el nombre de Jesús, creo en la palabra, en las llagas que a Cristo le hicieron, y pido a Dios que te sane en el nombre de Jesús. Si estás oprimido, te libre. Si estás bajo circunstancia de maldición, se corten en el nombre de Cristo. Y en medio de la crisis, en medio de los tiempos de necesidad, Dios se glorifique, para que digan, como decían sobre Israel: este pueblo es bendecido, este pueblo es privilegiado, porque Dios no nos hace faltar. Todo lo contrario, en abundancia nos sorprende cada día. Que la bendición de Dios el Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo obren en ti y en mí, para llevarnos a publicar la grandeza de su amor, para que así, anunciando este evangelio glorioso a todo el mundo, podamos ser parte, para ser pronto recibidos en gloria por el Señor. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Que todo lo que hagas rinda gloria y alabanza al Señor. Dios les bendiga.